Mi nombre es Rodrigo Aldana Ferreira. Soy enfermero de cuidados intensivos con 21 años de experiencia en oncología pediátrica. He puesto más de 80,000 agujas en brazos de niños con cáncer. 80,000. Lo sé porque llevo el registro. Y en 21 años, ninguna aguja se había doblado sola. Hasta aquella noche de octubre de 2006, cuando intenté colocar una vía intravenosa en el brazo izquierdo de un adolescente italiano de 15 años llamado Carlo Acutis. La aguja se dobló, la segunda también, la tercera también. 3 agujas, 3 veces, en el mismo brazo. Eso no ocurre. No en medicina, no en física, pero ocurrió. Y durante 16 años no se lo conté a nadie, porque no sabía cómo explicarlo sin que pensaran que me había vuelto loco. Llegué a la oncología pediátrica por accidente, en 1985, cuando tenía 19 años y estudiaba enfermería en Milán. Me destinaron a las prácticas en el servicio de adultos. 3 semanas después, una compañera llamada Giovanna enfermó y necesitaron a alguien para cubrir su turno en pediatría oncológica. Me tocó a mí. Aquel primer día pensé que no podría. Vi a una niña de 6 años con una cabeza sin cabello, conectada a 3 máquinas, que me sonreía mientras le colocaba el catéter. Me fui al baño a llorar durante 4 minutos exactos. Me miré en el espejo. Me dije, si ella puede estar aquí, tú puedes estar aquí. No me fui. Nunca me fui. Mi esposa, Carmela, me preguntó una vez cómo aguantaba. Le dije que los niños no saben fingir. Cuando un adulto tiene miedo, lo disimula. Un niño de 10 años con leucemia te dice exactamente lo que siente, exactamente cuando lo siente. Hay algo brutalmente honesto en eso que me ancla. Tengo 2 hijos. Lorenzo, que nació en 1992, y Marta, en 1994. Cuando eran pequeños y se resfriaban, me costaba dormirme. Conocía demasiado lo que una fiebre podía ocultar. Para octubre de 2006 ya llevaba 21 años en el Hospital San Gerardo de Monza, en el Departamento de Hematología y Oncología Pediátrica. Conocía cada milímetro de ese pabellón. Conocía el crujido del suelo en el pasillo de la habitación 11. Conocía el olor del desinfectante que usaban los martes. Conocía la diferencia entre el llanto de dolor y el llanto de miedo en un niño enfermo. Pensaba que ya no podía sorprenderme nada. Me equivocaba. El 3 de octubre de 2006, un viernes por la tarde, ingresó en planta un adolescente de 15 años. El diagnóstico era leucemia promielocítica, aguda tipo M3, confirmada por análisis de médula ósea. Había llegado ese mismo día por urgencias con fiebre de 39,4 grados centígrados, petequias en los brazos y un recuento de plaquetas de 12,000 por microlitro. 12,000. El límite inferior normal son 150,000. Era una emergencia hemorrágica grave. El apellido en la ficha era Acutis, Carlo Acutis. Yo no sabía quién era. No me importaba quién era. Lo que me importaba era que ese chico necesitaba una vía intravenosa inmediata para comenzar el tratamiento con ácido retinoico y que con 12,000 plaquetas cualquier procedimiento invasivo conllevaba riesgo de sangrado no controlado. Entré a la habitación 16 a las 6:40 de la tarde. La doctora Elena Siofi, residente de tercer año, ya estaba dentro. Había intentado canalizar una vena en el dorso de la mano derecha sin éxito. El chico no se había quejado. Estaba recostado, ligeramente incorporado por las almohadas, con los ojos abiertos mirando el techo. Tenía fiebre. La temperatura axilar marcaba 39,1 cuando la tomé al llegar. Lo primero que noté fue que me miró de una forma extraña. No extraña de enfermo, extraña de alguien que lleva tiempo esperando que llegues. La doctora Siofi me dijo en voz baja que las venas estaban muy frágiles por la trombocitopenia severa y que había tenido que desistir para evitar un hematoma. Me pasó la historia clínica. El chico tenía 15 años y 2 meses. Peso: 58 kilos. Había llegado al hospital por su propio pie, acompañado de su madre, una mujer de unos 45 años que esperaba en el pasillo. Me presenté. Me dijo que se llamaba Carlo. Le expliqué lo que iba a hacer,
Catéter periférico en la vena antecubital izquierda, calibre 16, para comenzar la hidratación y el tratamiento. Le pedí que no tensara el brazo. Me dijo, de acuerdo. Preparé el material. Catéter intravenoso periférico de calibre 16 con guía metálica, jeringa de 10 mililitros con solución salina al 0,9%. Torundas con antiséptico. Esparadrapo. Todo estándar. Todo lo que había hecho 80,000 veces. Localicé la vena. Estaba bien. 4 milímetros de diámetro, palpable, ligeramente tortuosa pero accesible. Con esas plaquetas era la mejor opción. Introduje el catéter. La aguja no pasó. No digo que se resistiera. No digo que la vena colapsó, que es algo que ocurre con plaquetas bajas. Digo que la aguja se dobló. No hacia un lado, hacia atrás. Como si hubiera golpeado algo sólido donde solo debería haber habido tejido blando. Retiré el catéter. Lo examiné. La punta metálica de 16 gauge estaba doblada en un ángulo de aproximadamente 45 grados. Miré al chico. Él seguía con los ojos en el techo. Mi primera explicación fue defecto de fabricación. Ocurre con baja frecuencia, menos del 0,2% de los catéteres, pero ocurre. Lote defectuoso. Material comprometido. Abrí un segundo catéter de la misma caja. Verifiqué que la aguja estuviera intacta antes de usarlo. Lo estaba. Busqué la vena del antebrazo, más proximal, donde el tejido es más firme y el riesgo de desviación es menor. La localicé. 2 intentos de punción en ese segmento el año anterior, ambos exitosos en condiciones similares. Introduje el segundo catéter. La aguja se dobló. Esta vez el ángulo era diferente, unos 60 grados hacia la izquierda, como si algo dentro del brazo la hubiera desviado activamente. El silencio en la habitación era completo. La doctora Siofi estaba de pie junto a la ventana. Nos miramos. No dijo nada. Mis primeras 2 explicaciones se habían agotado. Lote defectuoso habría explicado la primera aguja, no la segunda, de una caja diferente. Hematoma subcutáneo que rigidizara el tejido habría requerido que yo viera sangre bajo la piel. Alguna resistencia progresiva al avanzar. No había nada de eso. Revisé el brazo del chico con cuidado, sin hematomas visibles, sin edema, sin calcificaciones palpables. La temperatura superficial de la piel era de 34,8 grados centígrados, lo que registré con el termómetro de contacto digital que llevaba en el bolsillo, exactamente 3,2 grados por debajo de su temperatura axilar, margen normal para piel periférica con fiebre moderada. Todo normal, todo absolutamente normal, excepto que 2 agujas de acero inoxidable calibre 16 acababan de doblarse en el brazo de ese chico como si fueran de papel de aluminio. Carlo, le dije, ¿estás sintiendo algo particular en el brazo? ¿Algún entumecimiento? ¿Tensión? Me miró por primera vez directamente. No, dijo. ¿Ha pasado algo malo? Su voz era completamente tranquila, no la tranquilidad forzada de alguien que intenta no asustarse. Tranquilidad real. Como si la situación no le generara ninguna inquietud. Le dije que teníamos que intentar una tercera punción, que era importante comenzar el tratamiento cuanto antes. Está bien, dijo. Tomé un catéter de otra caja, de diferente fabricante, aguja de 16 gauge de cromo molibdeno, la más resistente que teníamos en planta. Examiné la punta bajo la luz. Perfecta. Busqué la vena cefálica en el tercio distal del antebrazo, más superficial, más ancha. Visualicé el trayecto. Introduje la aguja con el ángulo estándar de 15 grados. A los 6 milímetros de profundidad, la aguja se detuvo. No se detuvo porque hubiera llegado a la vena. Se detuvo como si hubiera tocado una pared. Y cuando intenté avanzar con mayor firmeza, se dobló hacia abajo, en un ángulo de aproximadamente 30 grados. Retiré el catéter. Me quedé de pie junto a la cama sin moverme durante probablemente 20 segundos. Los conté después, reconstruyendo la escena. 20 segundos en los que no fui capaz de procesar lo que acababa de ocurrir. 3 agujas, 3 catéteres de 2 cajas diferentes, de 2 fabricantes distintos, dobladas en 3 ángulos distintos. La doctora Siofi se acercó. Me tendió la mano para examinar el último catéter. Dios mío, dijo en voz baja. Eso fue todo lo que dijo. Llamé al doctor Stefano Mancini, médico adjunto de guardia. Llegó en 4 minutos. Le conté lo que había ocurrido con las 3 agujas.
Me miró como si estuviera malinterpretando algo. ¿Calcificación venosa? Preguntó. No hay imagen radiológica que lo confirme. No hay resistencia palpable. No hay. Dame una. Le tendí un catéter. Se acercó al chico, quien lo miró con la misma serenidad de antes. La cuarta aguja también se dobló. Mancini la sostuvo frente a la luz durante unos segundos. Luego la colocó sobre la bandeja con cuidado, como si fuera frágil. Voy a pedir una ecografía vascular urgente, dijo, y salió de la habitación. Carlo me miró cuando Mancini se fue. Lo siento, dijo, no quiero causarles problemas. Le dije que no se preocupara, que encontraríamos una solución, pero mientras decía eso, mis manos estaban temblando, no de nerviosismo clínico, de algo que no supe nombrar en ese momento y que tardé años en aceptar. La ecografía vascular llegó 2 horas después, a las 8:45 de la noche. La realizó el doctor Ferraro del Servicio de Radiología. Resultado: venas completamente permeables, sin calcificaciones, sin fibrosis, sin obstrucciones de ningún tipo. El flujo era normal, las paredes vasculares eran normales, el tejido subcutáneo era normal. No había ninguna explicación anatómica para lo que había ocurrido. Mientras esperábamos la ecografía, la madre de Carlo había entrado a la habitación. Se llamaba Antonia. Tenía los ojos enrojecidos, pero la postura firme. Se sentó junto a la cama y tomó la mano de su hijo. No habló mucho. Cuando lo hizo, me preguntó cuánto tiempo llevábamos trabajando con leucemias de ese tipo. Le dije que 21 años. Asintió. Carlo le dijo en voz baja que estaba bien, que no tuviera miedo. Ella le respondió que no tenía miedo, pero le apretó la mano con fuerza. Finalmente, conseguimos acceso venoso a través de un catéter venoso central, insertado por el Dr. Mancini bajo guía ecográfica en la vena subclavia derecha. El procedimiento tomó 22 minutos y transcurrió sin incidencias. A las 10:03 de la noche, Carlo Acutis estaba conectado a la perfusión de ácido all-trans retinoico y a la antibioterapia profiláctica. Cuando salí de la habitación esa noche, me senté en el banco del pasillo durante un rato. La doctora Siofi pasó a mi lado. Se detuvo. ¿Estás bien? Me preguntó. ¿Tú guardaste los catéteres? Le pregunté. Me dijo que sí, que los había colocado en una bolsa aparte y escrito una nota en el registro de incidencias. Le dije que bien. Me fui a casa a las 12 menos 10 de la noche. No dormí hasta las 4 de la mañana, no porque estuviera angustiado, porque cada vez que cerraba los ojos veía la imagen de la tercera aguja doblándose. Los 6 milímetros de acero cromomolibdeno, encontrando algo que no debería haber estado ahí, algo que no aparecía en ninguna imagen radiológica, algo que ningún instrumento podía medir. Lo que me impedía dormir no era el miedo, era la certeza de que lo que había visto era real y que no tenía ninguna categoría en la que ubicarlo. Durante los días siguientes atendí a Carlo de forma regular. Era mi paciente, uno entre varios, pero reconozco que empecé a prestarle atención de una manera diferente, no porque me generara lástima. Los 15 años con leucemia M3 generan siempre una respuesta emocional, sería deshonesto negarlo, pero eso no era lo que me tenía alerta, era él. Carlo Acutis era, sin ninguna duda, el adolescente más inusualmente sereno que había conocido en 21 años de oncología pediátrica. No quiero decir que fuera pasivo ni que estuviera en negación. Sabía perfectamente lo que tenía. La primera tarde, antes de dormir, le había preguntado al doctor Mancini cuál era la tasa de supervivencia de su diagnóstico con el tratamiento disponible. Mancini le había respondido con honestidad: entre el 75 y el 85%, con respuesta completa al primer ciclo. Carlo había asentido y había preguntado qué pasaría si no respondía al primer ciclo. Mancini le había dicho que entonces considerarían trasplante de progenitores hematopoyéticos. Carlo había dicho, de acuerdo, y había preguntado si podía usar su laptop. Tenía una laptop vieja, una Dell de color azul con varios adhesivos en la tapa. La encendía a ratos. Una vez, cuando entré a tomar constantes vitales a las 9 de la mañana, estaba mirando fotografías. Le pregunté qué estaba viendo. Me dijo que era una exposición sobre milagros eucarísticos que había documentado, que había registrado más de 160 casos en todo el mundo, con fotografías y análisis científicos. Le pregunté qué era un milagro eucarístico.
Me explicó con precisión clínica, como si llevara tiempo haciéndolo, que eran casos documentados en los que la hostia consagrada había transformado su composición física. Me mencionó el caso del anciano del siglo VIII, donde análisis realizados en 1970 por el doctor Eduardo Linoli determinaron que el tejido era músculo cardíaco humano del grupo AB, con arterias y venas intactas y sin rastro de conservantes. Le pregunté si él lo creía. Me dijo, tengo 163 casos documentados con análisis de laboratorio verificables. No necesito creerlo. Puedo leerlo. Tenía 15 años. Le respondí así. No supe qué contestar. El 7 de octubre, 4 días después de su ingreso, el recuento de plaquetas había subido a 28,000. Progresión lenta pero positiva. La fiebre había cedido. Carlo toleraba el tratamiento con menor toxicidad gastrointestinal de lo esperado. El 8 de octubre, el recuento de plaquetas cayó abruptamente a 9,000. Esa noche, Carlo empeoró rápidamente. A las 3:40 de la madrugada, desarrolló hipertensión intracraneal. A las 5:12, convulsiones. El diagnóstico confirmado por resonancia magnética realizada de urgencia a las 6:47 de la mañana fue hemorragia subaracnoidea por trombocitopenia grave. El tejido cerebral había comenzado a sangrar. Yo no estaba de turno esa noche. Llegué al hospital a las 7 de la mañana del 9 de octubre y encontré el pabellón en un estado que reconocí de inmediato, ese silencio particular que rodea a una habitación cuando los médicos saben que hay muy poco que hacer. La doctora Siofi me puso al tanto en el pasillo. Carlo estaba en coma inducido. El daño era extenso. Las opciones eran limitadas. Le pregunté si su familia estaba ahí. Me dijo que sí, que su madre llevaba toda la noche dentro. No entré. No era mi turno. No había nada técnico que yo pudiera aportar, pero me quedé en el pasillo durante 40 minutos antes de irme a cambiarme. Carlo Acutis murió el 12 de octubre de 2006 a las 6:45 de la mañana. Tenía 15 años y 162 días. Archivé el incidente de las agujas en mi memoria, de la misma forma en que se archivan las cosas que no tienen explicación, en un compartimento separado, cerrado, etiquetado como anomalía sin resolver. No lo comenté con mis colegas. No lo escribí en ningún informe personal. La nota que la doctora Siofi había incluido en el registro de incidencias describía el hecho de forma aséptica. Catéteres periféricos sin acceso por causa no determinada. Se procedió a acceso central bajo guía ecográfica. Seguí trabajando. 862 pacientes en los 4 años siguientes. Ninguna aguja volvió a doblarse. En 2010, Lorenzo, mi hijo mayor, se casó con una joven llamada Fernanda que era, según supe después, profundamente devota. Para la boda, regaló a todos los invitados una estampita con la imagen de Carlo Acutis, a quien se había beatificado recientemente. No, en realidad aún no. Eso sería en 2020. En 2010, Fernanda simplemente le tenía devoción como se la tiene a alguien que se sabe que va a ser santo algún día. Cuando vi la estampita en mi mano, en la iglesia, reconocí la cara. Era la misma cara. El mismo adolescente de ojos grandes y expresión tranquila. La misma persona a cuyo brazo yo había intentado poner 3 agujas que se doblaron. Salí de la iglesia durante un momento. Me detuve en el atrio bajo el sol de junio y miré esa imagen durante probablemente 2 minutos. 4 años después de su muerte, alguien estaba regalando estampitas suyas en la boda de mi hijo. Entré de nuevo. Guardé la estampita en el bolsillo interior del saco. Seguí ahí durante toda la ceremonia. En 2012, Fernanda me preguntó si había conocido a Carlo Acutis. No sé cómo llegó a saber que yo había trabajado en el San Gerardo en esa época. Creo que se lo mencioné a Lorenzo en algún momento sin pensar. Le dije que sí, que había sido uno de mis pacientes durante 9 días en octubre de 2006. Me preguntó si recordaba algo especial de él. Tardé varios segundos. Le dije que era un chico muy sereno. No le dije nada más. En 2013 comenzó a circular la noticia de que el Vaticano estaba investigando el primer milagro atribuido a Carlo Acutis.
La curación de un niño brasileño llamado Mateus Viana, de 10 años, habitante de Campo Grande, en el estado de Mato Grosso do Sul. El diagnóstico era una enfermedad de páncreas severa, una afección pancreática grave de origen anular. La curación, según los reportes, había ocurrido en 2013, después de que la familia rezara ante reliquias de Carlo. Leí el reporte con la atención que le hubiera dado a cualquier caso clínico. Buscaba los datos. Los encontré. Los médicos del Hospital Regional de Campo Grande habían documentado una recuperación que describían como inexplicable desde el punto de vista clínico, con resolución completa de la malformación verificada por tomografía computarizada. Lo guardé. En 2016, decidí viajar a Asís. No sé bien por qué tomé esa decisión en ese momento específico. Carmela me preguntó si era por trabajo. Le dije que no. Le dije que quería visitar la tumba de un paciente que había tenido. Me miró de una forma que reconocí, la mirada de alguien que sabe que hay más historia de la que le están contando. Tomé el tren desde Milán, 5 horas y 40 minutos de viaje. Llegué a Asís un martes a mediodía, con 22 grados y cielo completamente despejado. La Basílica de Santa María de los Ángeles está al pie de la colina, en la parte baja de Asís. Es una iglesia grande, de fachada blanca, que contiene dentro la pequeña capilla original de la Porciúncula. Seguí las indicaciones hasta la capilla lateral donde estaba la tumba. Era una urna de cristal, simple. Dentro, Carlo Acutis, con su ropa habitual, jeans azules, zapatillas deportivas blancas, una camiseta de color claro. El cuerpo había sido exhumado el año anterior, en 2015, para los procesos canónicos, y los médicos habían confirmado que se encontraba en estado de incorrupción. Me quedé frente a la urna durante un tiempo que no cuantifiqué. Pensé en las 3 agujas, pensé en la serenidad de ese adolescente mirando el techo mientras yo intentaba y fallaba, intentaba y fallaba, intentaba y fallaba. Pensé en que él había dicho, lo siento, no quiero causarles problemas. En ese momento, frente a esa urna, por primera vez desde octubre de 2006, saqué del bolsillo algo que había guardado 10 años antes, la estampita de la boda de mi hijo. La seguía llevando en la cartera desde 2010. No sé por qué. No lo había pensado conscientemente. Estaba ahí. La miré. Me arrodillé. No soy un hombre de palabras largas en esos momentos. Lo único que dije, en voz muy baja, fue, gracias por haberme dejado estar ahí. No sé a quién se lo decía exactamente. Supongo que a él. En 2019, las noticias de la exhumación confirmaban lo que ya se había reportado en 2015. El cuerpo de Carlo Acutis seguía íntegro, 13 años después de su muerte. Los médicos forenses que lo examinaron documentaron ausencia de descomposición en los tejidos blandos. La temperatura de conservación en la basílica era de 18 grados centígrados. 18 grados. Lo leí y lo anoté. En mis años en oncología pediátrica había aprendido que la ciencia tiene respuestas para casi todo. Para las enfermedades tiene tratamientos, para las muertes tiene causas, para los tejidos tiene temperaturas de descomposición calculables con precisión. Un cuerpo en ambiente de 18 grados, sin preservación química, sin condiciones especiales de humedad o acidez, no debería estar en ese estado 13 años después. La ciencia no tenía respuesta para eso, y tampoco la tenía para 3 agujas dobladas. A finales de 2019, busqué a la doctora Elena Cioffi. Había dejado el San Gerardo hacía varios años y trabajaba en un hospital de Bérgamo. La contacté por correo electrónico. Le dije que quería hablar con ella sobre un paciente de 2006. Me respondió al día siguiente. Me dijo que sabía exactamente a qué paciente me refería, que ella también lo había estado pensando, especialmente en las últimas semanas. Después de leer sobre la exhumación, hablamos por teléfono durante 1 hora y 17 minutos. Le pregunté si ella había escrito algo sobre lo que vio. Me dijo que no, que había redactado una nota en el momento, seca y clínica, porque eso era lo que debía hacerse, pero que nunca había podido explicárselo a sí misma. ¿3 agujas? Le pregunté, aunque sabía la respuesta. 4, dijo, contando la del doctor Mancini. Sí, 4. Yo había perdido la cuenta de Mancini.
4 agujas dobladas en el brazo de un adolescente con venas completamente normales. Le pregunté qué creía ella que había ocurrido. Hubo un silencio de varios segundos. Ya sabes lo que creo, dijo. Le dije que sí. Cuando colgué el teléfono, fui al cuarto de Carmela, donde ella estaba leyendo. Me senté en el borde de la cama. Le dije que tenía algo que contarle, algo que había guardado durante 13 años. Le conté todo. Ella me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, tardó un momento en hablar. Me preguntó por qué no me lo había dicho antes. Le dije que no supe cómo. Me dijo que entendía. Luego me preguntó cómo me sentía ahora que lo había dicho. Pensé en eso. Le dije que me sentía como alguien que ha llevado algo muy pesado durante mucho tiempo y por primera vez lo apoya en el suelo. En 2020, el 10 de octubre, Carlo Acutis fue beatificado en Asís. El Papa Francisco presidió la ceremonia. Carmela y yo viajamos. Había miles de personas en la plaza y en las calles, muchos jóvenes, lo cual me sorprendió. Adolescentes con mochilas y zapatillas deportivas, como las que él llevaba en la urna. Yo estaba entre la multitud, en un punto desde donde no se veía bien el altar. No importaba. Lo que importaba era que el mismo adolescente que había dicho, lo siento, no quiero causarles problemas, mientras 4 agujas se doblaban en su brazo, estaba siendo reconocido por la iglesia como beato. No me puse a llorar en ese momento. Eso vendría después, en la basílica, cuando pasé frente a la urna por segunda vez. Ahí sí, en silencio, sin espectacularidad, con el tipo de llanto que no busca ser visto. En 2025, el 7 de septiembre, Carlo Acutis fue canonizado. El Papa León XIV presidió la ceremonia durante el jubileo. Era el primer santo del siglo XXI. Tenía, en el momento de su muerte, 15 años y 162 días. Yo tenía ya 59 años y llevaba 41 en oncología pediátrica. Antes de la canonización, habían verificado un segundo milagro, la curación de Valeria Valverde, una joven costarricense con un trauma craneal severo, en 2022. Los médicos habían documentado una recuperación neurológica que clasificaron como inexplicable según los parámetros clínicos habituales. Inexplicable. Esa palabra ya no me asustaba, llevaba años usándola. Cuando mis colegas más jóvenes me preguntan qué recuerdo de Carlo Acutis, les cuento las agujas, les cuento los 4 intentos, las mediciones, la ecografía normal, el acero cromo molibdeno doblándose en un brazo sin obstrucción. Les doy todos los datos, porque los datos son lo que hace que algo sea verdad para alguien que trabaja en medicina. Algunos me miran con escepticismo. Está bien, yo también habría mirado así. Algunos me piden que lo explique. Les digo que no puedo explicarlo. Les digo que en 41 años he aprendido que la ciencia describe lo que puede medir. Lo que no puede medir no desaparece. Simplemente espera a que encontremos los instrumentos adecuados. O espera a que seamos lo suficientemente honestos para decir no lo sé. Hay algo que sí sé. Sé que la cuarta mañana de octubre de 2006, un adolescente de 15 años con 12.000 plaquetas y fiebre de 39,1 grados me miró y me dijo de acuerdo, con una calma que yo no he vuelto a encontrar en ningún otro paciente en todo lo que llevo de carrera. Sé que sus venas eran normales y que 4 agujas de acero se doblaron en su brazo. Sé que cuando lo visité en la urna 10 años después, saqué una estampita que había guardado sin saber bien por qué y me arrodillé por primera vez frente a alguien que no estaba físicamente vivo. Y sé que cuando le dije gracias por haberme dejado estar ahí, lo decía en serio. Carmela me preguntó una vez, después de que le conté todo, si la experiencia me había cambiado. Le dije que sí, que no de manera dramática ni instantánea, sino de la forma en que cambia una piedra el curso de un río, despacio, constantemente, sin que el río sepa exactamente en qué momento cambió de dirección. Sigo trabajando en el San Gerardo. Tengo ahora 63 años. Cuando entro a una habitación donde hay un niño enfermo, hay algo en la forma en que miro a mis pacientes que Carmela dice que cambió hace mucho tiempo. Más silencioso, más presente. Tal vez sí. Tal vez eso es lo que ocurre cuando llevas adentro algo que no puedes explicar. Aprendes a estar más quieto.
A Carlo le gustaba decir que todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Yo estaba haciendo una fotocopia de mí mismo durante 21 años, muy competente, muy eficiente, muy documentado, pero fotocopia al fin. 4 agujas dobladas en un brazo de 15 años me recordaron que hay cosas que ningún manual describe, y que a veces lo más honesto que puede hacer un hombre de ciencia es ponerse de rodillas y decir, esto estuvo aquí, yo lo vi. No sé qué era, pero estuvo aquí. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido que te suscribas y compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes, solo hay que saber mirar.